Hola, muy buenos días. Les saludo, hermanos, esperando que se encuentren bien y que disfruten como yo de este hermoso día, domingo, día del Señor. Gracias por su atención a esta clase. Me da gusto saber que están escuchándome y que juntos estudiaremos también hoy. Y les invito a que me acompañen orando. Padre Santo, bendito seas hoy y siempre. Tus hijos te alabamos y queremos exaltar tu nombre, ya que solo tú eres digno de adoración. Grande eres y grandes son tus maravillas, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados y que veas en nosotros el arrepentimiento sincero por todo cuanto hemos ofendido tu nombre. Gracias te damos, porque nos has bendecido cada día con grandes regalos y con tu misericordia. Porque has considerado nuestros nombres en la lista de los salvos, Señor, y hoy podemos llamarte Padre. Te suplicamos que tomes en tus manos a nuestros hermanos que están pasando por sufrimiento y tribulación, para que encuentren en ti descanso y seas tú, Señor, hoy y siempre, su roca firme. Queremos, Señor, que nos hagas sentir más y más tu presencia en nuestras vidas. Deseamos ser guiados por ti y no apartarnos de tu camino, Señor. Danos, hoy te pedimos, el entendimiento y discernimiento para comprender esta clase y poder seguirla bíblicamente, y que en esto seas honrado y nosotros alimentados. En tu bendito nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Antes de ir a nuestra clase de hoy en forma, vamos a hacer algunos comentarios. Me gustaría opinar acerca de unas preguntas que me han hecho con relación al punto de la clase anterior que se llama la preparación. Hemos visto cómo prepararnos antes de ir a un conflicto, antes de ir a hablar con una persona en conflicto. Y uno de los puntos que nos ofrece el método es este que dice obtenga información. Así es que el hermano que me hace el comentario me preguntaba si eso no puede malinterpretarse y ese obtenga información convertirse en chisme. Y bueno, no. La respuesta correcta es no, porque la aplicación correcta no es hacer chisme. En el sentido más claro y propio del asunto, se trata de enterarse muy bien de cómo está el problema antes de ir a discutir. Los chismes se pueden identificar fácilmente. Sabemos cuando alguien tiene morbo por una situación o sabe del problema y entonces contribuye agregándole historias o hablando y le da un placer hablar de los problemas de otros y quiere figurar. En fin, no participa nada favorable en el asunto, su participación no es buena. El chisme lo podemos identificar. Todos debemos saber de qué manera enterarse sanamente y sin hacer comentarios nocivos o sin dañar la situación. Si tenemos un conflicto con alguien, hay que aclarar y hay que enterarnos muy bien en cómo se está llevando a cabo el conflicto. Y mi ejemplo de conflicto se refiere a que mi vecino deja el bote de basura enfrente de mi casa. Es solamente un ejemplo, no es cierto, pero es un ejemplo. Y si yo he manejado el problema o lo voy a manejar directamente con mi vecino, bueno, no necesito investigar mucho. Lo que sí necesito estar seguro o los elementos que requiero conocer, pues en este caso son muy claros porque yo veo que él pone el bote de la basura. Si yo no veo que es él el que pone el bote ahí y supongo solamente que él lo puso, ahí sí estaría yo en un error porque puede ser que otro vecino lo mueva para pasar por ahí, no lo sé. Incluso podría ser bien el recolector de basura, este hombre que pasa en el camión recogiendo los botes de basura, puede ser que lo acomodó de nuevo en ese lugar y no es culpa entonces de mi vecino. Pero cuando se trata de algo más complejo, es importante, como lo dice el método, obtener la información más completa y no ir a discutir algo que no sabemos claramente cómo es. Enseguida me preguntaron también si buscar consejo, porque ese es otro punto, buscar consejos, incluye también como consejera a la esposa. Pues claro que sí, por supuesto que sí. Ella ha sido creada al lado del hombre y juntos son el prototipo de humanidad que Dios quiere en el mundo. O sea, varón y hembra los creó, es decir, al hombre lo crea en dos maneras. Hombre y mujer forman completos lo que es la humanidad. Así es que se aman, se entienden el uno al otro
El hombre debe llevar a la mujer por el camino de Dios y es responsable de guiarla con cuidado, de ser su guía. Pero ella es ayuda idónea, por lo tanto es y debe ser una mujer que también ore, que también tenga temor de Dios y que busque en su palabra sabiduría. Ella debe aconsejar al esposo cuando él lo necesite, además de que es la persona que mejor conoce al esposo. Una esposa sabe cuáles son las fortalezas y las debilidades de su marido y lo debe animar y apoyar, pero también prevenir cuando hay riesgos y peligros o cuando haya mejores estrategias para afrontar una dificultad. Por lo tanto, respondemos que sí, la esposa es y debe ser un buen consejero. Y bueno, le respondía yo esto a esta persona y me preguntaba entonces qué hacer cuando el problema está entre la pareja, entre marido y mujer, ¿a quién acudir? Bueno, el primer paso es orar a Dios directamente y escuchar lo que Él responda. Pero la iglesia tiene la función de cuidar a los miembros y atender cuando hay dificultad de entendimiento en el matrimonio. El pastor, los líderes y todo el pueblo de Dios cooperan para ser parte de la solución. En el cuerpo de Dios cada miembro tiene una función y cada uno hará de la mejor manera para ayudar a los hermanos en necesidad en cualquier aspecto de su vida. Por eso se dedica clase especial para los jóvenes, clase para los niños y sí, cuando hay una situación de pareja se atiende en forma exclusiva. Se les dedica a ellos atención. Algunas veces la naturaleza del conflicto demanda que sea tratado en discreción y otras se elige a algún líder o pastor para ser aconsejados ya sea en pareja o individualmente. Como ven, estos pasos que se mencionan son buenos a seguir para cualquier conflicto. Se trata de tener una estrategia completa a fin de lograr mejores resultados en las diferentes situaciones que se nos presenten. Por eso son buenos estos consejos que hemos visto en cuanto a lo que consiste a la preparación antes de ir a tratar un conflicto. Bien, ahora sí, si me permiten, vamos a ir a nuestro tema de hoy, que se llama afirmación de relaciones. El autor ha querido darnos un acróstico para recordar los consejos, los pasos a seguir. La palabra que había que formar era pausa. Entonces la P, que era preparación, ya la vimos. La siguiente letra es A, de afirmación de relaciones. Y dice así, un conflicto generalmente tiene dos ingredientes básicos, personas y un problema. Demasiado a menudo no tomamos en cuenta los sentimientos y preocupaciones de las personas y centramos toda nuestra atención en los problemas que nos separan. Este enfoque causa a menudo más ofensas y distanciamiento, lo cual solo hace que los conflictos sean más difíciles de resolver. Una forma de evitar estas complicaciones innecesarias es afirmar su respeto y preocupación por su oponente a lo largo del proceso de negociación. Creo que esto es fundamental si somos hijos de Dios, si somos hechos a imagen de Dios. Recordemos que Dios es amoroso, Él es sensible a nuestras necesidades, Él es bondadoso, Él es generoso, así que deberíamos ir o considerar siempre mantenernos dentro de ese carácter, dentro de esa imagen que Dios quiere que reflejemos, dentro de ese concepto y ese entendimiento. Cuando vamos a discutir sobre algo, cuando vamos a llegar a un acuerdo, vamos a tratar de resolver un problema, muchas veces nos acaloramos y es muy fácil que estallemos con alguna mala palabra, y quiero decir que no forzosamente la mala palabra es una grosería, sino que a veces la palabra va en un mal tono, o es explosiva, es en una forma de reacción sin control, y todo eso daña el ambiente, ya no nos permite ir a la negociación sana y pacífica, ya no es armonioso, ya rompe el sentido. Debemos entonces esforzarnos por mantenernos ecuánimes, es decir, que nuestro ánimo no se altere, que mantengamos calma y paz para lograr una buena comunicación y llegar a buenos acuerdos. Aquí en el método, el autor nos dice, usted podría comenzar una conversación con palabras como estas. El primer ejemplo dice, eres uno de mis mejores amigos
Nadie en la ciudad ha sido tan amable o más considerado para conmigo. Porque valoro nuestra amistad tanto, quiero encontrar una solución a este problema. El siguiente ejemplo dice: admiro cuán duramente has trabajado para pagar esta deuda. También aprecio tus esfuerzos por mantenerme informado acerca de tu situación financiera. Dado que me has tratado con respeto, me gustaría hacer todo lo que esté a mi alcance para encontrar un plan de pagos factible. El tercer ejemplo dice: aprecio tu disposición para escuchar mis preocupaciones acerca de este proyecto. Antes de explicar cuáles son, quiero dejar en claro que respetaré tu autoridad para decidir este asunto y haré todo lo que pueda para que este proyecto sea exitoso. Como podemos apreciar, cada uno de los tres ejemplos, antes de presentar o de manifestar una petición o una sugerencia, está resaltando que hay una amistad, que hay una apreciación, que admira, que tiene al otro como una persona respetable. En el último de los casos le está cediendo totalmente la autoridad, le está reconociendo su autoridad. Y eso es muy importante, que antes de presentar un conflicto o de presentar el punto sensible en el cual el otro va a poder probablemente negarse o al cual está ya de antemano cerrado, pues antes de llegar a eso es muy bueno presentarle cuánto se le respeta, cuánto se le estima, cuán importante es que él también considere escucharnos. Obviamente, estas palabras de afirmación deben ser respaldadas por acciones comparables, paralelas y concordantes. Si no es así, su oponente concluirá con toda razón que usted es un adulador y un hipócrita. Y por supuesto que de nada serviría nuestra buena manera de hablar, que seamos dulces, que seamos agradables o amables en una introducción, si nuestras acciones no han dejado ver que hay ese respeto, esa admiración y que probablemente anteriormente hemos sido groseros o hemos sido desatentos con la persona. En muchísimas ocasiones hemos probablemente demostrado que estamos molestos, no devolvemos el saludo o tenemos una mala actitud cuando estamos en algún conflicto con alguien. Y pues sí sería, como dice aquí el autor, hipócrita llegar a decirle después de tantas veces que le hemos ignorado, ofendido o que le hemos despreciado, sería contradictorio llegar a decirle: yo te he respetado, yo te estimo, yo voy a respetar tu autoridad, cuando no nos hemos comportado así anteriormente. Por eso todo conlleva a una personalidad, una manera de expresarnos y ser cuidadosos en cómo tratamos al otro, para poder llegar a resolver conflictos y desatar esos que parecen nudos, a veces esos problemas que no podemos resolver. Bueno, pues es una solución integral, es una solución que conlleva un hacer y un decir. En la lista que nos citan aquí, dice: estas son las formas de demostrar su preocupación y respeto durante el proceso de negociación. Número 1 dice: comuníquese de forma cortés. Escuche respetuosamente lo que los demás tienen que decir. Use palabras como por favor, ¿me permite explicar? ¿Le parece bien si? Y tal vez no expliqué mis razones correctamente. Aquí quiero comentar a manera de confesión y de testimonio también que yo hasta hace muy poco tiempo he comprendido y he intentado hacer esto que aconseja aquí el método. Aunque yo tenía mi mejor voluntad y tenía incluso amor por la persona con la que quería llegar a una resolución, con la que quería resolver algún conflicto, aún así yo no usaba las palabras de una tan buena manera como lo está explicando aquí el método. Yo no decía: ¿me permite explicar?
yo decía, a ver, las cosas son así. Y yo tenía pasión y quería llegar a una solución, pero yo no cuidaba eso y decía, esto es así y se me debe comprender porque estoy aclarando y soy muy preciso, muy evidente en mi explicación. ¿Por qué usted no me entiende? ¿No? Porque yo me apasionaba y aunque tenía deseo de llegar a algo bueno, pues mi manera de hacerlo no era correcto. Y sobre todo en este punto en donde dice, tal vez no expliqué mis razones correctamente. Eso yo nunca lo decía. Yo nunca decía, si me permites, tal vez no lo dije bien, déjame por favor volvértelo a explicar porque creo que no me resultó bien mi explicación. ¿Sabes? No sé si comuniqué bien. Eso lo acabo de aprender hace algunos años. Yo decía, pues parece que no me entendiste. Incluso en el más sano de los momentos, yo decía, no me entendiste. Y lo decía en tono de paz y con mucho amor, no me entendiste. Pero es que yo no comprendía que el no me entendiste está sugiriendo que tú o eres alguien de muy poca inteligencia, o eres alguien muy poco capaz, o eres un tonto. O sea, hay una manera despectiva, ofensiva de decir, tú no me entendiste. Se puede decir exactamente lo mismo, pero de otra manera. Y entonces tenemos que decir, creo que no me expliqué. Creo que no me supe explicar. Y aunque por dentro yo pienso para mí, sí expliqué muy claramente, pero no me entendió. Bueno, pues tengo que sacrificar mi orgullo y tengo que presentar la misma idea, pero con las palabras que al otro no lo ofendan, no lo lastimen, no lo hagan sentirse como que le estoy diciendo, eres tonto, no entiendes. Es muy fácil decir, y yo creo que esto es toda una cuestión cultural, una cuestión de educación. Nuestros abuelos, nuestros padres no siempre tuvieron esa buena estrategia, ese conocimiento del manejo de las frases, y yo sí recuerdo a mis tíos o abuelos o incluso a mis padres en algún momento haberme dicho algún consejo, alguna orden o algún comentario que no era necesariamente muy bien estructurado. Dijeron algo que aprendieron, que así lo escucharon ellos, que así lo recibieron ellos y así lo transmiten. Probablemente no han cuidado la manera en que el mensaje pasa mucho mejor. Estamos acostumbrados a construir nuestras frases, pues llevados por la emoción o queriendo ser prácticos y ser directos, pero el cuidar cómo llevamos ese mensaje, cómo decimos esa idea, cuenta mucho, porque quien la recibe es sensible a cada palabra que vamos a emplear. Por ello, entonces, tenemos frases como, eso no es cierto, eres un mentiroso, estás mal. Unas frases imperativas, órdenes, que no estaban construidas de una mejor manera. No es igual decir, mira, por favor guarda silencio que no es el momento en que debas hablar o en este momento no debemos hablar. No es bueno que grites porque mira, nos molestas. Y no es igual que, niño, cállate, con esa intención, con esa fuerza que creo que en esos pequeños detalles sí llegamos a ser dañados por un mal manejo de la autoridad, un mal manejo de las palabras, de la petición que estamos haciendo. Y bueno, he dicho dañados, no en el sentido forzosamente de que seamos marcados por un trauma para toda la vida y que nos haya afectado así de profundo, así de grave. Estoy tratando de decir que muy probablemente no hemos sido bien educados en la dialéctica, en cómo usar las palabras de manera en que el que escucha las tome de una mejor manera, las acepte, las reciba, no las rechace, no sean frases que lleguen a herir, sino por lo contrario, que convenzan, que sean bien tomadas, que sean bien aceptadas. Creo que el autor tiene mucha razón. Dice, comuníquese de forma cortés. Hay una estrategia en cada palabra. ¿Cómo le hacemos llegar un mensaje de manera suave? Yo, el día de hoy,
aprecio a tanta gente alrededor de mí que sí lo hacen. Y en particular a varios hermanos que son muy cuidadosos en sus palabras, y yo tardé muchos años en apreciar esto. Espero que para ustedes sea también constructivo y edificante el aprender estos pequeños tips que sí contribuyen mucho a cómo vamos a desarrollar nuestra amistad, nuestras relaciones con el prójimo. El siguiente consejo dice: dedique tiempo a los temas personales. En vez de ir directamente a los temas materiales, trate de entender las inquietudes personales de su oponente. Trate con las ofensas y frustraciones personales lo antes posible. No importa si el problema es acerca de el auto, el perro, el dinero, una propiedad, cualquier cuestión material. Lo que importa antes que nada es resolver ese daño que tiene la persona con la que tenemos el conflicto. Ese daño moral, esa ofensa, aquello que se tomó personal, aquello que le dijimos incorrecto, porque pudimos haber discutido sobre un auto y el auto vale mucho y podemos decir, bueno, es que el auto es muy caro, valía la pena que le dijera que es un incorrecto, que es un informal, que no me ha pagado, que es un descuidado. Vale la pena que no le hable durante tanto tiempo, vale la pena que no le responda el saludo porque el auto es importante. Y aunque sea muy importante el auto, aunque en realidad valgan mucho las cosas o los asuntos se deben de tratar con cierta importancia, es mucho más delicado y mucho más importante que primero que nada resolvamos esa fricción que hay, ese desacuerdo que hay con la persona que no nos permite ya mirarnos a los ojos porque nos hemos ofendido. Así es que una buena actitud, una buena manera de llegar a disolver esas diferencias es antes que nada ir a el sentimiento, a la emoción del otro, a cómo se siente y poder disolver eso para tratar entonces ya fríamente, una vez que se ha despojado de esa mala actitud o esa mala experiencia que se tenía con dicha persona, tratar las cosas más objetivamente, las cosas entonces materiales, las cosas más prácticas. Enseguida dice, sométase a la autoridad, ofrezca consejos claros y razonables y sea lo más persuasivo posible, pero respete la autoridad de los líderes y apoye sus decisiones en la medida de sus posibilidades. Esto es muy importante. Yo he tenido situaciones en las que he sido testigo de que a la persona que tiene autoridad no se le habla con respeto, alguien protesta, está tan apasionado porque cree tener razón y muchas veces tiene razón, pero no se dirige a la persona que tiene la autoridad con el suficiente respeto. Yo creo que a todos nos ha tocado ver cuando alguien protesta ante un policía, ante su jefe, y es muy evidente cuando un niño protesta ante sus padres, aun cuando el niño tenga razón, pero a veces es grosero con los padres, es realmente ofensivo. Sí, podríamos decir, es que el niño tenía razón, sí, pero no era la manera de decir las cosas. Esto se ve en la sociedad en tantas y tantas ocasiones, lo vemos en tantos ambientes. Yo lo he visto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que son groseros unos con otros, se pierden la autoridad, se pierden el respeto. En tantas y tantas ocasiones no se puede llegar a una buena resolución si se pierde ese nivel de autoridad que tiene el otro, ese respeto que merece. Y es que esto además es totalmente bíblico, es algo que Dios nos demanda. Recordemos que en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y bien, tenemos todo el derecho a presentar nuestra diferente manera de pensar, nuestras objeciones,
podemos protestar de una manera correcta, podemos decir, no estoy de acuerdo, escuchen mis razones, tengo esta opinión, esta diferente manera de pensar. Sí, podemos presentarla, podemos manifestarla, pero siempre mantener respeto a la autoridad. El siguiente consejo dice así: busque fervorosamente entender. Preste atención a lo que los demás están pensando y sintiendo. Haga preguntas sinceras. Discuta las percepciones de los demás. Este punto me parece muy interesante, es muy sutil porque en muchas ocasiones la persona que no quiere ceder, que no quiere aceptar las propuestas de resolución en un conflicto, está guardando algo, está guardando un sentimiento, algo que le lastima, algo que le molesta, y simplemente se cierra. Está cerrado, está bloqueado, no quiere aceptar ninguna de las opciones, está tal vez ya cansado, tal vez ha tenido malas experiencias similares. Y por eso nos dice aquí, busque fervorosamente entender. Usted puede encontrarse contendiendo con alguien que ha sido lastimado anteriormente o con alguien que tiene algo y no lo puede explicar y no lo sabe expresar. Por eso aconseja aquí, haga preguntas sinceras. Discuta las percepciones, dice, las percepciones de los demás. Es muy bueno, muy sano, es correcto decir, bueno, cuéntame, ¿por qué te molesta esta resolución? ¿Por qué no deseas aceptar estas opciones que te estoy presentando? Te voy a escuchar. Estoy aquí para escucharte. Estoy aquí para llegar a un buen acuerdo. Cuéntame, ¿por qué te molesta? ¿Por qué no podemos llegar a esto? Yo lo estoy haciendo de la mejor manera. Quiero tomarme un tiempo para escucharte, para comprender por qué ves esto como un acuerdo injusto tal vez. ¿Por qué no te parecen mis condiciones o mis peticiones? Y es que bien pudimos haber tenido las mejores palabras, todo nuestro respeto, toda buena disposición, pero hay pequeñas cosas que a veces no queremos tomarnos el tiempo de entender. O no hemos pensado que si le prestamos atención, descubriremos que nuestro oponente, la persona con la que tenemos el conflicto, está frustrado en algún punto y no nos lo ha hecho sentir. Una vez que logremos escucharlo y comprenderlo, realmente comprender su manera de ver las cosas, él va a despojarse de esa frustración y entonces podemos tranquilizarlo y decirle, no te preocupes, conmigo no va a ser igual. O ya comprendí que ese punto a ti te molesta, vamos a quitarlo de la lista de resoluciones. Voy a comprender tu manera de ver y vamos a irnos por otro lado. Vamos a ver otras opciones porque ya comprendí que eso a ti te lastima. Es importante. Enseguida se nos dice, esté atento a los intereses de los demás. Busque soluciones que realmente satisfagan las necesidades y deseos de los demás. Esto es central al tema que estamos trabajando, es velar por los intereses de los demás, es ser sincero, ir en honestidad a buscar que ellos queden satisfechos, que sus necesidades estén cumplidas. Hay acuerdos en los que hay que sacrificar, hay que mostrar que estamos dispuestos a sacrificar para llegar a un buen entendimiento, para llegar a una cordialidad. Y podemos tener respuestas o sorpresas, porque una vez que demostremos que estamos en esa disposición de sacrificar de nuestra parte, sacrificar nuestras ventajas, sacrificar algo o mucho por los otros, seguramente veamos que el otro también se dobla y nos responde favorablemente. Podemos ganar no solamente algo material, algo físico, algo muy concreto, podemos estar mucho más allá. Podemos ganar una amistad, podremos demostrar un nivel de humanidad, un nivel de compasión, un nivel de amor que el otro no estaba esperando de nosotros. Entonces iremos muy lejos con esto, iremos a construir aún mejores relaciones.
de amor, de confianza, de amistad, de armonía. Luego viene este consejo que nos dice: aborde el pecado de una forma compasiva. Si usted debe hablar con otros acerca de sus agravios, use las destrezas que se trataron en el capítulo 8. Yo les recuerdo que en el capítulo 8 hemos visto este tema que fue llamado hable la verdad con amor. En dicho capítulo aprendimos que es necesario decirle a la persona en dónde se equivocó, cuál fue su error, cuál fue el pecado que cometió si es un creyente. Decírselo es honesto, es necesario. Las evasiones no van a resolver el problema. Disfrazar o maquillar el pecado del otro, el error del otro, no es constructivo. Si decimos a alguien: bueno, no te preocupes, no fue tan malo, no fue tan grave. Bueno, no te preocupes, a todos nos pasa. Eso es algo que debe pasarnos a todos y no te preocupes. Eso no ayuda. Ya aprendimos en ese capítulo que es muy importante enfrentar al otro y decirle: sí, aquí tuviste un error evidente, esto es una ofensa, esto fue una mala acción, hiciste daño, cometiste un pecado, pero hay perdón para ti. Hay esperanza en Cristo, en el perdón, en el arrepentimiento, pero no hay que ocultar la verdad. Sí hay un error. Y aun si es tu hijo, tu amigo, tu padre, alguien a quien amas mucho, aun si es tu jefe, aun si es tu compañero, bueno, pues ya hemos comprobado que si se dice correctamente, ya estamos viendo estos consejos, a cualquier persona se le puede decir y se le debe poder decir: sí te equivocaste, pero se le va a hablar con piedad. Y entonces las palabras correctas serían incluir la esperanza, incluir el perdón, incluir: sí te equivocaste, sí ofendiste, pero hay perdón, pero hay arrepentimiento, hay posibilidad de que en realidad seas redarguido y corrijas. En fin, hay personas a quienes no nos atrevemos a decirle las cosas de manera franca y entonces la ofensa puede ser olvidada. Podemos olvidarnos de esto. Eso no lo olvidemos porque es parte esencial en tratar un conflicto. De nada sirve ir a arreglar cosas de manera momentánea o decir: bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, borrón y cuenta nueva, pero vamos a decir y a aclarar: estuvo mal lo que hiciste, pero tengo piedad por ti, porque hay perdón. En la vida del cristiano, en la vida del creyente, debemos considerar que no importa el daño, trabajaremos siempre a partir del perdón, tal como lo hemos estudiado en el capítulo pasado, el capítulo número 10. Ahora viene un punto un poco difícil que dice: permita que la persona salve la cara. No arrincone a las personas, desarrolle soluciones que sean consistentes con los valores de los demás y los de Dios. Digo que es difícil porque hay que comprender algo muy sutil. Muchas veces, entre las dos personas que están llegando a un acuerdo, hay una que ya tiene todo un plan, que va a manipular a la otra persona y va a llevarla a no tener otra salida más que aceptar las condiciones que se le pongan. Y entonces está uno aplastando al otro, está uno sometiendo al otro, está uno arrinconando, dice aquí: no arrincone a las personas. Qué malo es esto, llegar con buenas palabras, mostrarle respeto, tener toda una estrategia de entrada, pero al final lo manipulo y lo llevo a donde yo quiero. Eso va contrario a nuestro tema central del capítulo, que dice, les recuerdo, velar por los intereses de los demás. No puedo, no debo yo manipularlo y llevarlo a un rincón y decir: pues como ves, no hay otra salida, mis opciones son las mejores, ya dejemos de discutir, ya me hice entender
¿verdad que no hay otra salida? Yo tenía razón. Así es que vamos a este punto y le mostramos todos los ejemplos, todas las opciones y lo llevamos con nuestra manipulación a un rincón en donde ya no tiene salida. Eso es ofensivo. Tarde o temprano esta persona se dará cuenta o tarde o temprano comprenderá que no hicimos las cosas de manera equitativa, de manera justa. Aprovechamos su buena disposición, hemos abusado de su manera accesible, de su manera dispuesta y lo hemos llevado a donde queríamos llevarlo, con una estrategia, sin respetar los valores. Dice aquí los valores de cada uno, los valores de Dios. Por último se nos dice, elogie y agradezca. Cuando alguien afirma un punto válido o tiene un gesto amable, reconózcalo o exprese su aprecio. Y eso es muy bueno. Podemos encontrarnos con personas que están discutiendo con nosotros, pero dicen cosas correctas. Dicen puntos y aclaran puntos, nos hacen notar en donde tienen razón. Pues hay que reconocerlo, porque si no estaríamos descartando todo lo que nos presente. No, dice aquí, hay que reconocerlo y hay que expresar que apreciamos esos puntos válidos, esos puntos buenos que él tiene. Así es que es bueno decirle, sí, es muy inteligente lo que estás diciendo. Sí, tienes mucha razón, en este punto tienes mucha razón. Te reconozco todo esto que tiene de bueno tu argumento. Es muy bueno. Seguramente la persona va a descansar porque está siendo comprendida y porque están llegando a lo que nos dice todo este capítulo, llegar a un convenio en el cual no solamente mis intereses, sino ambos intereses sean apreciados y respetados. Nuestro texto dice, si usted afirma sincera y conscientemente su preocupación y respeto por la otra persona, generalmente tendrá más libertad para discutir temas materiales, sincera y francamente. Aun cuando no esté completamente satisfecho con un acuerdo, es una buena idea afirmar su relación con la otra persona al fin del proceso de negociación. Esto protege su relación de daños residuales y podría mejorar su capacidad para negociar temas posteriores de una forma más satisfactoria. Claro que cuando llegamos a comprender a la otra persona, a exaltar las cosas que hace bien, a reconocer que es alguien que vale para nosotros, que merece nuestro respeto, que respetamos también sus intereses, su percepción, que tiene razón en tantos puntos, desde luego que habremos cimentado una buena relación para en una próxima situación tener un mejor acceso, una mejor manera de llegar, una buena experiencia, un buen historial con esta persona, que la persona ya no nos vea como un dolor de cabeza, sino que diga, bueno, aquí viene este con quien sí puedo discutir, con quien sí puedo sentarme a resolver este problema. Que no digan, hoy, ahí viene este, qué insoportable, o qué molesto porque en ciertos puntos no me valora, en ciertos puntos me deja frustrado. Es importante dejar un buen antecedente. Y bueno, hasta aquí los detalles de esto que ha sido la afirmación de relaciones. Primero que nada hemos visto la preparación, luego la afirmación de relaciones y en una próxima clase veremos, si Dios quiere, ubicación de intereses. Pues, ¿qué más podemos comentar? Vemos que cada punto de estos consejos es tan importante. Es una guía práctica, es una buena receta con todo lo que implica un gran trabajo personal, un gran trabajo de carácter, de dominio propio, de piedad y compasión por el otro, de un amor que no conocíamos. Ese amor es realmente velar por los intereses del otro. Implica humildad, implica tanto esfuerzo para cada uno de nosotros. Bien, pues mi mayor deseo es que haya sido edificante esta clase para ustedes y que puedan acompañarme también en la próxima.
Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido nuevas estrategias, nuevos consejos que seguramente nos ayudarán, ya que son bíblicos, y con ellos podremos enfrentar de una mejor manera todos los desacuerdos y todas esas situaciones que tenemos día con día con nuestro prójimo, quien quiera que sea, con todos aquellos con quienes tenemos algo que arreglar, algo en lo que no hemos podido llegar a tener un buen acuerdo. Y gracias, Señor, porque esos consejos sabemos que vienen de ti. Este método está inspirado en tu palabra. Y te damos gracias por este tiempo que hemos pasado juntos comentando acerca de estas estrategias para llegar a solucionarlo y honrarte, porque nos quieres en armonía, nos quieres compasivos, arrepentidos, humildes, que mostremos piedad para el otro, para poder entenderlo, para poder escuchar sus necesidades y sus puntos de vista. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos acompañes el resto del día y que podamos, Señor, llevarte en nuestra persona, honrarte con todo lo que hacemos y en cada momento, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.